Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí desde la radio, otra noche más, compartiendo contigo un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios quiere hacer cosas distintas, diferentes, con el anhelo de acompañarte e instruirte en la palabra de Dios. Realmente cada vez que estamos preparando, ¿no? Dios habla a nuestras vidas, Él hace como Él quiere y Él cambia los mensajes, aunque uno tenía una cosa preparada, ¿no? Había preparado algo lindo, pero el Señor me dijo, no es por acá, vamos para allá. Y me cambió todo, y bueno, gloria a Dios por poder estar aquí, pudiendo compartir, ¿no? Con ustedes este mensaje, esta lectura que está en la palabra de Dios que vamos a compartir esta noche. Probablemente seamos muchos los sorprendidos porque son esos mensajes los cuales no se detiene, uno los lee muy así rapidito, así que no queremos que esta noche sea una de ellas. Queremos que esta noche sea distinta, esta noche sea diferente, donde la presencia de Dios tome control de cada vida, ¿no? Y que el mensaje pueda traernos hoy una revelación de parte de Dios y una enseñanza, la cual quede permanente en tu corazón para el resto de tu vida, ¿no? La verdad que en esta noche vamos a compartir un mensaje de alguien que entendió cómo obedecer a Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Eso es importantísimo, ¿no? No solo oír, obedecer, también usar todas las estrategias que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado varias estrategias, pero no usamos ninguna muchas veces. Queremos todo lo enlatado, todo lo cortito, todo lo práctico, lo sencillo, ¿no? Es como hoy en día, vamos a hacer un ejemplo, actualmente se utiliza esas salsas que vienen todo preparadas, que uno los pone ahí y ya está, pero realmente eso enlatado, eso envasado, se consume, se come, pero no es como lo preparado, ¿no? Como esa salsa que uno ve con la elaboración y donde yo creo que sin lugar a dudas el principal ingrediente es el amor, ¿no? Y también un poquito de queja, un poquito de todo, ¿no? Es un clásico escuchar las mujeres como rezongan por la cebolla, como hace arder los ojos, y el tomate, y el puré, que este tomate me deja salsa. Pero después sale un ingrediente hermoso que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Yo creo que en este tiempo la humanidad, el cristiano, ha empezado a consumir todo lo enlatado, ¿no? Y perder la esencia de lo que es el mensaje, la preparación, ¿no? Eso que puede no solo cambiar tu vida, sino trastornar, ¿no? Porque uno quede atónito y que quiera vivir la vida que Jesucristo vivió y con todo el padecimiento y entender, ¿no? Para que podamos ser como Pablo, que él decía que para mí el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él había comprendido, era tanta el apasionamiento que Pablo había tomado para su vida, ¿no? Que él, a través del mensaje que fue escrito a través de él, la humanidad fue trastornada, ¿no? Llegó, te alcanzó, ¿no? Fue tan grande que no pudieron parar ni los generales ni las prisiones. Aún estando preso en las prisiones, él mandaba cartas, no tenía WhatsApp, no tenía nada, mandaba cartas a las iglesias
y las animaba y las alentaba y les pedía que no bajaran los brazos, que él desde la prisión estaba orando por ellos, ¿no? Y le pedía que prepararan un lugar, que cuando él saliera, él no iba a decir, yo no hablo una palabra más, yo no hablo más del Señor, a ver si termino nuevamente preso. No, no. Él entendió de una manera tan apasionada el Evangelio que ni las prisiones podían frenar el propósito con el cual Dios había sellado su vida, ¿no? Él fue sellado por el fuego de Dios, y el fuego de Dios consumió su interior, y él, a donde iba, él dejaba, impartía de lo que él tenía, ¿no? Y en este tiempo, ahí tocamos otro tema, ¿no? De impartir, tenemos que tener mucho cuidado en los lugares que nos juntamos, en los lugares que vamos. Aquel que viene y ora a la ligera, cuando te diste cuenta tienes su mano sobre tu cabeza, y tenemos que conocer realmente qué tipo de vida están llevando, cómo es su relación con Dios, porque si esta no es la correcta, nos encontramos en un problema, ¿no? Porque dice, hay que no pongamos manos a la ligera, no impongáis manos a la ligera, dice la palabra, ¿no? No seamos uno de esos que hay necesidad de escuchar, alguien viene a la iglesia y quiere que lo escuche, y vos le pusiste la mano y le oraste. No, no, él quería oír, ¿no? Entonces, por eso que la palabra de Dios dice, no impongáis manos a la ligera, como quien dice, yo tengo la solución. Bueno, basta, basta. No quiero oír tu problema, yo tengo la solución. Jesucristo es la solución. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero tenemos que tener cuidado de hacerlo a la manera de Dios y no a la manera impulsiva, natural, que brota de nuestro propio ser, ¿no? Somos gente naturales, y como gente naturales muchas veces somos impulsivos, y todavía Dios no dice, no está preparada la leña, no está preparado el fuego, no está acomodada para que mi fuego encienda el altar, y uno quiere agarrar y decir, bueno, te tirás un fosforito, ¿no? Y te encontrás que cuando el fuego no está preparado, se complica después, ¿no? Porque quisiste prender un fuego que no encendió, y una vez que no encendió de una, tenés un gran problema, ¿no? Hasta el punto de muchas veces volver a desarmar todo y armar de la manera correcta. Y en este tiempo Dios nos está llamando a que hagamos una preparación, ¿no? Si queremos que el fuego de Dios se encienda en mi vida, en tu vida, tenemos que hacer la preparación que Dios nos enseña, ¿no? Y la preparación es a través de meditar en la palabra, de leer, ¿no? De degustar. Hay palabras que uno da vuelta en su corazón y en su interior, y es como que va siendo procesada, ¿no? No podemos abrir la Biblia y decir, bueno, Señor, esto arrancamos, porque no es así. Eso es a la manera natural. Pero recordemos que en este tiempo lo que queremos impartir, lo que viene de parte de Dios, y lo que viene de parte de Dios no es natural, es sobrenatural, ¿no? O sea que la impartición que vamos a tratar de hacer esta noche es un mensaje sobrenatural, donde las cosas hagan que uno, wow, entienda, siente como que su cabeza se da vuelta, que su espíritu se enciende y se quiere salir de tu interior. Si logramos hacer que esto suceda, gloria a Dios, es porque Dios se quiere hacer presente. Y también sabemos que cuando Él llega, las cosas cambian, ¿no? Él no llega
entra, pasa, mira, hola, cómo andan y se va. No, no, no. Cuando Él llega a tu vida, todo es distinto, ¿no? Toda la situación, tu problema, tu conflicto, tu alegría, todo cambia, ¿no? Porque si tu problema era grande, ya deja de serlo, ¿no? Si tu conflicto lo era, ya deja de serlo. Si tu alegría era grande, cuando Él llega a tu vida, desborda tu corazón de la presencia de Dios, ¿no? Es más, en muchas oportunidades hemos visto cómo la gente queda en un éxtasis espiritual que, que no pueden pronunciar palabra, ¿no? Porque claro, tenemos que entender esto. Lo que viene de parte de Dios, para un cuerpo natural, gente pensante, gente que se maneja a la manera normal, y recibir una impartición de Dios, ¡wow! Uno se queda asombrado, ¿no? Y uno siente en su pecho, ¿no?, la opresión, ¿no? Porque cuando Dios llega, Él es tan fuerte lo que produce en nuestro ser que no lo podemos explicar con palabras. Así que, gloria a Dios, vamos a traer el mensaje. Muchos dirán, bueno, Juan, vamos al grano, ¿no? Y vamos a leer en el libro de Josué. Josué capítulo 10, ¿no? Este es un mensaje que muchas veces lo hemos conversado, quizás muy a la ligera, pero sin detenernos a entender la importancia de este mensaje, ¿no? En esta historia que hoy vamos a compartir, sucede un hecho que fue la única vez que sucedió en el mundo, y fue en esta oportunidad, ¿no?, donde un varón de guerra, un general de Dios, le pidió a Dios que el sol se detuviera. Miren lo que vamos a hablar. Así que vamos a hablar en esta noche sobre la batalla de Gabaón. ¡Wow! Gloria a Dios. Un mensaje tremendo. Yo había preparado en otro libro y el Señor me decía, vamos para Gabaón, ¿no? Así que bueno, por eso que me retrasé, hoy no fui yo. Fue un mensaje que Dios envió a mi corazón, ¿no? Y la verdad que le digo a Claudia, el Señor me cambió el mensaje, ya las cosas cambian, y vino y me dice, bueno, voy a hablar por vos, así que gracias, Claudia. Sin lugar a dudas, algo va a suceder en esta noche. Hay alguien al cual Dios va a estar inquietando, hay alguien que hoy va a recibir un mensaje distinto, ¿no? Un mensaje que le abra el entendimiento, me retrasé, en distintas áreas de su vida, y entender el poder que habita en pedir de la manera correcta, como lo hizo Josué, ¿no? Y el resultado que esto produjo, no solo para el pueblo de Israel, sino también para vos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que sucedió en ese tiempo fue tan grande, la presencia de Dios se hizo tan presente, que nunca más volvió a ocurrir. No sé si es porque nunca más hubo otro hombre, otro valiente, un general de Dios, que tuviera la necesidad imperiosa, ¿no?, de pedirle de esa manera y lo que pidió, ¿no? Vamos a leer aquí en el libro de Josué, capítulo 10, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Señor el que hable a través de mis labios, ¿no? Miren cómo dice. Y dice, y cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, y que había asolado, y que había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón
habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos. Martín Ariel Quintana se nos ha conectado de la iglesia de la ciudad. Miren qué tremendo. Y dice el versículo 2, y tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Bien, gloria a Dios, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Era una gran ciudad y dice que era mayor que la ciudad que había tomado ya de antemano Josué, ¿no? Y dice que todos los varones de esa ciudad eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafías, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Había gente que entendía que se venía un problema y pedía ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que se viene un problema y pedimos? Pero tengamos cuidado, ¿no? A quién o de quién proviene la ayuda. Dice, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todo su ejército y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¡Wow! Miren qué tremendo. Y dice el 6, y entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? La gente que había hecho alianza con el pueblo de Israel, la gente, estos amonitas, amorreos, habían hecho pedido alianza a gente como él para ir contra la ciudad de Gabaón y contra el pueblo de Israel comandado por Josué. Y dice el 7, presten atención, y subió José de Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¡Wow! Yo creo que si uno se pone a pensar, él iba a ayudar al pueblo de Gabaón, ¿no? Pero en contra suya se habían juntado 5 reyes con todo su ejército y estaban queriendo no solamente destruir a Gabaón, sino también el propósito que estaba o lo que representaba Josué. Josué representaba un hombre, un guerrero, un valiente de Dios, un hombre que caminaba en el propósito de Dios, que él consultaba a Dios y el cual todo lo que hacía, Dios marchaba por delante. Y miren, ¿no? Dice que él enseguida subió con sus varones de guerra para llegar al lugar donde se encontraban estos 5 reyes. Pero este Josué verdaderamente
era un tremendo siervo de Dios. Es como decir aquellos que juegan el truco, ¿no? Que tenía un as de espada. El as de espada que Josué tenía era Jehová. Jehová era el que marchaba delante. Iglesia de la ciudad, lluvia de bendiciones, nos dice. Gracias, pastora Miriam García. Dios bendiga su vida. Miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque dice, y Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es lindo entender y comprender cada palabra, ¿no? El significado de ella. Pero acá, si nos ponemos a leer en el capítulo 8, ¿qué es lo que le dice el Señor? No tengas miedo ni temor de ellos. ¿Por qué dice? Porque yo los entregaré. Cuando la palabra fue soltada, dice, yo ya los he entregado. Le dice, yo los he entregado en tu mano. Todavía no había llegado al lugar donde se iba a desatar la batalla. Y Josué llevaba el ancho de espada, llevaba a Jesucristo, perdón la expresión, ¿no? Pero quiero que hoy te quede marcado bien claro cuál es la diferencia, ¿no? Él, antes de enfrentar al enemigo, Dios ya le había entregado la victoria. Gloria a Dios, ¿no? Qué hermoso que saber que antes de ir a un lugar, el Señor te dice, ve, porque ya te he entregado esa gente, ¿no? Y dice acá, en el 8, Josué, capítulo 10, versículo 8. Está por aquí el crayón, vamos a marcar después, ¿no? Dice, porque yo los he entregado en tu mano, ya de antemano, sin siquiera haber llegado. Josué sabía que ya tenía la victoria asegurada. Y dice el 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde el Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron, como Dios ya le había asegurado la victoria, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada, ¿no? Miren, sin lugar a dudas, ahí desde los cielos Dios envió su poder y mató, fue más lo que Dios mató desde los cielos que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Acá vemos, ¿no?, cómo se cumple lo que en el versículo 8 le dijo, yo ya te los he entregado. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y entonces Josué habló, y José habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, y prepárense, toma esta palabra, sol, detente en Gabaón. Y dice, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Sin lugar a dudas, Josué entendió, porque era un hombre de guerra, un hombre de Dios, que la tarde se venía y
si el pueblo huía, iba a tratar de acomodarse, de reinventarse para salir a la batalla al otro día en contra de Josué. Por eso que él le dijo a la luna, al sol y a la luna que se detuvieran, ¿no? Para que él pudiera vengar de sus enemigos, dice, hasta que se hubo vengado de sus enemigos. Y realmente Josué no tenía problema con... Él era un valiente de Dios. O sea, que él obedecía órdenes y los que se habían levantado eran contra Dios. Entonces los enemigos no eran de Josué, eran de Dios. Josué era la espada, el elemento que Dios usó para que su nombre fuese exaltado y que sus planes se cumplieran de una manera sobrenatural, ¿no? Al punto que en ese momento dice que se detuvo el sol, se detuvo la luna, ¿no? Imagínense, y ya venían desde la mañana peleando, estar hasta la tarde, y dice las escrituras que por todo un día más se detuvo el sol, o sea, hasta el mediodía, hasta el mediodía del otro, el sol se quedó en lo alto y la luna se quedó como en la espalda, ¿no? Para poder vengar a los enemigos de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y uno se pone a pensar, wow, esto es un libro. No, realmente este suceso lo narra la Biblia. Es la única oportunidad que la luna y el sol se detuvieron, ¿no? Durante la creación hasta el día de hoy en día, ¿no? Hay cometas, hay esto, hay aquellos, pero nunca, escuchar bien, ni el sol ni la luna se detuvieron por más de un día. El ciclo normal de giración, de rotación de la Tierra siempre ha sido algo que ha seguido constantemente, ¿no? Pero en esa oportunidad el Señor frenó el sol y frenó la luna. ¿Para qué? Para que Josué pudiera derrotar a sus enemigos. Y hay momentos en la vida en que cuando le pedimos de la manera correcta, el Señor va a hacer frenar a aquellos que quieren venir contra el propósito de Dios y retener a los que quieren avanzar contra tu vida, para que el propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, se cumpla, pero siempre y cuando haya un valiente, haya un varón esforzado, como lo era Josué. Miren qué tremendo. Y dice, y no está escrito en el libro de Jacer, y el sol, presten atención acá, dice, se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Gloria a Dios. Casi un día entero. Y el 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Volvemos para atrás. Miren qué tremendo, ¿no? Mire qué tremendo lo que nos dice el 14. Y dice, y no hubo, presta atención, día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hoy Dios quiere pelear por tu vida. Hoy Dios quiere pelear a través de ti, ¿no? Y dice el 15,
Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento del Gilgal, ¿no? Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Meseda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes se habían escondido, se habían hallado escondidos en la cueva de Maseba, ¿no? Y entonces Josué dijo a Rodad, y Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y ella, de la cueva, y poned hombres junto a ellas para que las guarden. Miren qué tremendo, ¿no? Miren qué tremendo lo que sucedió en esa noche. Y dice, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridle hasta la retaguardia, sin dejarles entrar en las ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos, ¿no? O sea que los reyes huyeron de estar, cuando vieron que las circunstancias se habían complicado, se quisieron esconder en una cueva, y le fue dado aviso a Josué. Y dice que él envió piedras que se pusieran, y él mandó a los soldados que siguieran en la batalla, y dejaron a esos 5 reyes ahí encerrados en la cueva que ellos se habían escondido. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlo con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas, ¿no? Y dice, y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, y el campamento en Maseba, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel, ¿no? Miren qué tremendo lo que sucedió en ese tiempo. Qué tremendo lo que aconteció, ¿no? Y dice, y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maseba, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Y entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Ahora llegaba el tiempo, el momento de atender los reyes, ¿no? Aquellos que se habían levantado en contra del ejército de Israel, ya la gente había sido destruida, pero ahora le tocaba el tiempo a los que gobernaban, ¿no? A esos 5 reyes que se habían escondido y que pensaban que ahí estaban resguardados. Y dice que envió a sacar las piedras que habían puesto allí adelante, y le dijo, sacad de ellas y a esos 5 reyes. Y el 23 dice, y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jernut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, ¿no? Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y le dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, dice, acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Qué estaba por suceder? Dice que terminó, destruyeron a todos los que se habían levantado en contra del pueblo de Israel, y ahora llegaba el turno de aquellos que lideraban a esa gente, ¿no?
Y dice que una vez que fueron sacados, los trajeron delante de Josué, y a los principales del pueblo les dijo que pusieran sus pies, presten atención, sobre el cuello de estos 5 reyes. Uno dirá, wow, qué sanguinario se había puesto Josué. No, había un mensaje que quería dejar establecido de parte de Dios. Y mire cómo dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de los reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre el cuello de ellos. Y el 25 dice: y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, ¿no? El mensaje que Josué les estaba queriendo enseñar y dejar, ¿no?, de parte de Dios, es que a todos los adversarios que se levantaran en contra de ellos, Dios iba a hacer poner el pie sobre sus adversarios. Y en esta noche, el mensaje que Dios quiere dejarte en claro y presente, ¿no?, es que quizás se levantaron enemigos contra tu vida. Probablemente algunos gigantes, algunos reyes, algunos de peso, ¿no? Pero el llamado de Dios en esta noche es a entender que como se levantan en contra de ti, el Señor los pondrá bajo tus pies. Y aún con tus pies pisarás al enemigo, como lo hicieron ellos. Y el 25 dice: y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová contra vuestros enemigos, los cuales peleáis. Miren qué tremendo. Y dice: y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¡Wow! Ya había pasado todo, y el sol y la luna habían empezado a tomar el curso normal, y dice que los dejó colgados en esos maderos hasta que llegó la noche. Y dice: cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que les quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy, ¿no? Miren qué tremendo lo que Dios, los elementos, las armas que Dios usó para que el propósito en su vida se cumpliera. Pero en esta noche también el mensaje que Dios quiere dejarte en tu vida es que quizás haya gente que se levantó en contra de ti, reyes, generales, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Dios los pondrá bajo tus pies, ¿no? Que todo el que se levante en contra de un hijo de Dios, Dios lo va a entregar bajo tus pies. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice: cuando el sol se iba a poner, mandó Josué a que le quitasen de los maderos, y los mandó a poner en esa cueva la cual se habían escondido. Y dice el 28: y en aquel mismo día tomó Josué a Maceba y lo hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo que el rey de Maceba, como había hecho el rey de Jericó. No dejó nadie con vida.
nada, nada de lo que había quedado con vida. Y lo de Maceba, y de Maceba pasó Josué y todo Israel con él a Libná, y peleó contra Libná. O sea que terminó una batalla, pero había otra, ¿no? Este era Josué. Este es un hombre que sabía que Dios había puesto un propósito en su vida, y sabía que después de una batalla no había un tiempo de descanso, no. Después de esa batalla probablemente había otra batalla y otra, ¿no? Y en este tiempo tenemos que entender que seguramente se terminará en un tiempo, en el tiempo que Dios disponga, de batallar contra algo que te estaba molestando, y vos dirás, wow, gloria a Dios, ya vencí al enemigo, ¿no? No, quédate tranquilo, que seguramente Dios te va a mandar a otro lugar, porque va a haber otro lugar que se va a levantar en contra del propósito de Dios. De lo que vos portás se van a levantar muchos reyes, muchos generales, muchos soldados, muchos adversarios que querrán interrumpir el propósito de Dios en tu vida, ¿no? O sea que no se terminó en esa batalla, y era otra, y era otra, y era otra, ¿no? Y Josué siempre confiaba porque sabía que Jehová estaba de su lado. Y dice el 30, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo que su rey de la manera que había hecho con el rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó acerca de ella y la combatió. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? ¿Pensaban que era una batalla? No. Josué era un guerrero, era un valiente, ¿no? El cual no se frenaba. Y en estos tiempos, realmente, sería hermoso, ¿no? Poder sentirse uno como Josué, ¿no? Que se levantará alguien en contra tuyo y podrás vencerlo con las armas que Dios te entregue, y tomar aliento y descansar, porque sin lugar a dudas mañana habrá alguien que se quiera seguir levantando en contra de ti, ¿no? Realmente no es en contra nuestra, sino en contra del propósito que Dios quiere que cumplamos en este tiempo. Y dice el 33, y entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. Miren qué tremendo. Después de la batalla de Gabaón, de haber estado 2 días peleando, pero él sabía que Dios ya le había entregado la victoria, ¿no? Después él se enfrentó con la gente de Libna. Después de la gente de Libna, acá había otro más, ¿no? La gente de Laquis, ¿no? Miren qué tremendo. Y después se levantó otro pueblo, ¿no? Y dice, y de Laquis pasó a Josué y todo Israel y en Eglón, y acamparon cerca de ellas y la combatieron, ¿no? O sea, que había adversarios que se levantaban en contra de Josué. Pero Josué, simbólicamente, él representaba la presencia de Dios, el propósito de Dios en tu vida, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado, ¿no? De saber de que no es una batalla, no son dos, es constante batalla. Hay enemigos que constantemente se van a levantar para pelear en contra del propósito que Dios ha dispuesto para tu vida, ¿no? Y sigue diciendo, y el 35, y la tomaron, y el mismo día
y le hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todos los que en ella tenían vida, como había hecho con Laquis. ¡Wow! Y uno pensará y dirá, ¡wow! ¡Qué sanguinario que era este Josué, ¿no? Pero Josué era la espada que Dios usaba para que su justicia se cumpliera, ¿no? Miren qué tremendo lo que dice el 36. Y subió luego José y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y lo combatieron. Siguió de una ciudad a otra, y de otra a otra, y de otra a otra. Y tomándola le hirieron a filo de espada a su rey y a todas las ciudades, y con todo lo que ella tenía en vida, sin dejar nada. Como había hecho en Eglón, así destruyó con lo que en ella tenían vida. Miren qué tremendo, ¿no? Vemos como esto me trae a la mente cuando fueron a combatir y Dios le dijo que mataran todo y dejaran, y el pueblo de Israel, ¿no? Traía oro en sus bolsillos, Acán, ¿no? Que a través de lo que él había traído al pueblo, sabiendo que a Dios eso no le agradaba, empezó a traer maldición al pueblo de Israel. Acá vemos que Josué obedecía lo que Dios le mandaba. Él decía que nada que respirara tenía que quedar con vida. Y había que estar, ¿no? Yo me supongo que cuando estaban frente y habría varones fuertes, jóvenes, pequeños, ancianos, todos tenían que pasar a filo de espada, ¿no? Y dice el 38, y después volvió Josué y toda Israel con él sobre Debir, y combatió contra ellos. O sea, siguió de batalla en batalla, ¿no? Y tomó a su rey y a todas sus ciudades y las hirió a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Hebrón, como había hecho en Libna, y a su rey así hizo a Debir y a su rey. Miren qué varón de guerra era este Josué. Pensaban que era algo sencillo, no. Hirió pues Josué a toda la región de las montañas de Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, y todo lo que tenía vida mató, como Jehová Dios de Israel se los había mandado. Y lo hizo Josué desde Cedes, Barnea hasta Gaza, y a toda la tierra de Gasén hasta Gabaón. Y dice, y todos estos reyes y todas sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel al campamento del Gilgal. Y uno se pone a pensar y dice, wow, tanta batalla. Y esto, sin lugar a dudas, es como el día a día, ¿no? Constantemente el enemigo batalla a tu vida, ¿no? Te batalla, hoy tenés una batalla acá, mañana tenés otra batalla allá, mañana tenés otra batalla allá, mañana tendrás otra batalla, ¿no? Pero cuando Dios te dice que mates y que dejes todo, nada de lo que tenga vida dentro de uno. Yo creo que viene por este lado, ¿no? El mensaje en esta noche es si hay algo que puede traer una característica de tristeza, de amargura, de pecado, de deshonra, de deshonor en contra de Dios,
Dios quiere que vos combatas contra esos adversarios de Dios, porque no son adversarios tuyos, usan tu vida, usan distintas circunstancias para querer destruir tu vida, pero lo que ellos quieren es destruir el propósito de Dios para con tu vida. Es tiempo de entender, es tiempo de comprender y tratar de ser valiente y esforzado como lo era Josué, ¿no? Era algo sin precedente. Pero una característica que él tenía es que cuando él salía a la batalla, Dios ya de antemano le había entregado a los enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque también era un hombre íntegro, un hombre de oración, un hombre que hacía lo que Dios le mandaba, ¿no? Imagínense, yo creo que naturalmente él sentiría un poco de dolor, ¿no? Al matar a tanta gente, pero él sabía que esa era la manera de obedecer a Dios. Entonces, chico, grande, vieja, lo que fuera, a filo de espada, ¿no? Él y sus valientes. Y en este tiempo Dios te envía a que vos te prepares para las batallas que vienen, ¿no? Y que no quede rastro, nada de esos adversarios que se han levantado y algunos se han querido ingresar en tu vida, en tu corazón. Este es el tiempo de Dios, el tiempo donde por la oración de uno, Dios oyó y se frenó el sol y la luna. ¿Para qué? Para que los enemigos de Dios fueran destruidos. Este es el tiempo de Dios que vos le pidas de la manera correcta, ¿no? Esto fue sin precedente, dice que no, ni antes ni después volvió a ocurrir. Pero sin lugar a dudas Dios va a hacer algo a través de tu vida para que tengas la oportunidad de combatir a esos adversarios, los enemigos, los reyes que quieren abatir contra tu alma, ¿no? Porque esta no es una batalla sencilla, es una batalla contra huestes demoníacas, ¿no? Huestes espirituales, y de esto se trata, ¿no? De entender que con nuestras fuerzas no podemos, con nuestras energías imposible. Tenemos que pedirle a Dios que sea Él el que pueda hacer que se frene el enojo, se frene la ira, se frene esto, para que el propósito de Dios, darle lugar al propósito de Dios en tu vida. De eso se trata, ¿no? Acá vemos que se frenó para que el propósito de Dios se pudiera cumplir, ¿no? Que todos los enemigos de Jehová fueran destruidos y que el nombre de Dios fuera exaltado. Así que es tiempo de, como lo hizo Josué, pedirle a Dios de la manera correcta para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por este momento y Padre amado, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que tome control en este momento de esta palabra y que quien vaya a estar escuchando o vaya a recibir este mensaje pueda entender que hay muchos adversarios, que no es una batalla, son una y otra y otra. Constantemente el enemigo se levanta contra nuestras vidas y te pedimos que seas tú el que nos dé la capacidad y el entendimiento para poder salir adelante y vencer al enemigo y que el propósito tuyo en nuestras vidas se cumpla y que también a través de nuestras vidas podamos alcanzar a aquellos que necesitan un mensaje distinto o diferente, un mensaje de aliento y de vida para estos tiempos que vivimos. Gente linda, Dios los bendiga. Recuerden, mañana estamos nuevamente a través de las 23 horas por Radio Génesis para bendecir tu vida.
Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Recuerden, mañana nos encontramos nuevamente aquí, otra vez por Radio Génesis. Que te bendiga. Vamos.